¿Qué tal están? Filosofía literaria de Lord Byron. Realmente Byron es uno de los grandes poetas ingleses de todos los tiempos y a modo de introducción hay que señalar que Byron emerge como figura filosófica literaria en el siglo XIX, a principios del XIX. Nacido con el nombre de George Gordon Byron, nació en 1788 y murió en 1824. Es una figura fascinante tanto desde la perspectiva literaria como filosófica. No se le suele clasificar entre los filósofos en sentido estricto, pero la profundidad ética, política, existencial y estética de su obra lo convierte sin duda en uno de los más intensos interrogadores de su tiempo. Su vida misma, atravesada por la rebeldía, el exilio, el escándalo y también el compromiso político, forma parte también de la lectura filosófica de su poesía. Byron no escribió desde una torre de marfil, sino desde el corazón de una existencia que intentaba comprender la libertad, el amor, la gloria también, la identidad, la muerte y el sufrimiento. Y se puede afirmar que su filosofía literaria es inseparable del romanticismo, pero no es reductible a sus tópicos. Su visión trágica del mundo, su crítica a la moral convencional, su ironía desbordante y su actitud protoexistencialista lo sitúan a la vez dentro y fuera del canon romántico. Más aún, Byron se podría afirmar que es un poeta que encarna el pensamiento a través de la pasión y también de la experiencia, en una tensión constante entre lo sublime y lo grotesco, lo ideal y lo corrupto, lo heroico y lo nihilista. Y desde esta perspectiva, pues está claro que su figura sigue siendo analizada, estudiada actualmente en pleno siglo XXI y ha sido uno de los clásicos de la poesía ya desde el siglo XIX. Además, también hay distintos aspectos filosóficos que atraviesan su obra y todo eso realmente refleja su interés por los grandes conceptos propios de la filosofía, como el mal, el sufrimiento, el dolor, la muerte, la vida misma, etc. Y hay una anticipación también de ciertas intuiciones nietzscheanas y de Schopenhauer e incluso freudianas en su obra poética. En cuanto al alma romántica, diríamos que está situada entre el desencanto y la rebelión. Byron nace en el contexto de la Ilustración tardía y florece en pleno romanticismo. Sin embargo, se puede decir que su alma poética no es la del soñador idealista o del místico. Byron en realidad representa el espíritu romántico escindido, desgarrado entre el impulso libertario y el abismo del escepticismo. La naturaleza no es para él, además, un refugio, como lo era, por ejemplo, en otros poetas de su época, sino un espejo de la melancolía interior. Y esto se refleja también en sus escritos, porque se encuentra en ellos una subjetividad errante, desencantada, que busca sentido en las ruinas del mundo, algo que coincide con el planteamiento romántico generalizado de su propia época, y además realmente sus palabras reflejan que no se siente contento con el mundo en el que vive y tiene aspectos autobiográficos su poesía. Encapsula de alguna manera la alienación de su tiempo. El alma byroniana está marcada por una radical soledad ontológica. Se rebela contra el mundo, no solo porque, podemos decir, lo considera injusto, sino porque lo encuentra vacío. El mal no es una categoría teológica, sino una condición humana, y el bien, para él, es una construcción frágil y a menudo hipócrita. Byron no busca redención, sino dignidad en la caída. Aquí comienza también su filosofía de la resistencia estética, una ética trágica, se podría decir. Y esto se manifiesta en sus composiciones poéticas. Por ejemplo, en Childe Harold, que es un viajero, un peregrino desilusionado que recorre los paisajes europeos como si fueran escenarios de un drama perdido. La historia, la civilización, la política, la religión, el amor, todo parece haber perdido su aura. Pero esta desilusión
no lo conduce a la parálisis, sino a la ironía, al desafío, al ejercicio del juicio estético sobre un mundo ruinoso. El yo byroniano no se disuelve, se afirma en su dolor, en su exilio, en su memoria. Y esto es algo también clave y fundamental. Además de todo esto, se puede decir que existe el denominado héroe byroniano, que supone lucidez, pecado y grandeza. En este sentido, se puede decir que el Byronic Hero se ha convertido en un arquetipo literario, oscuro, enigmático, apasionado, pecador, atormentado, pero irresistible. Es una figura filosófica en tanto que encarna una concepción trágica de la libertad. Personajes como Manfred, Lara y otros, o por ejemplo el Corsario, son antihéroes que desafían tanto al poder establecido como a la moral convencional. No buscan el bien común, ni la gloria, ni el amor puro, son existencias desgarradas, a menudo culpables, pero dotadas de una conciencia superior de su destino. Y también, por ejemplo, en otros escritos, Byron presenta una figura que anticipa el superhombre nietzscheano. Manfred, por ejemplo, es un ser solitario que rechaza tanto el perdón de Dios como el juicio de los hombres. Ha cometido un pecado innombrable, se podría decir, posiblemente incesto, pero no busca redención, rechaza el consuelo religioso, niega la autoridad del más allá y muere afirmando su voluntad. Esto también refleja en parte pues aspectos de su vida. Y realmente pues todo esto indica que hay una serie de problemas vitales que él quiere expresar a través de la poesía, también de una forma pues muy intensa, de una forma apasionada también, y se puede decir que este nihilismo orgulloso no es desesperado, es una afirmación estoica del ser. Manfred, como el propio Byron, prefiere el infierno de la libertad al paraíso del sometimiento. Su grandeza no reside en ser virtuoso, en ser bueno, sino en mirar de frente a la verdad de la existencia y asumirla sin máscaras. Esta figura además inaugura una ética del coraje trágico, donde la dignidad consiste en no engañarse. Y todo esto también está en la línea de su actitud poética, que expresa una cierta ironía y desmitificación. La filosofía, por ejemplo, en Don Juan. Con Don Juan, Byron lleva su filosofía literaria al terreno de la sátira épica. Esta obra, que dejó inconclusa, es una de las más complejas y mordaces de la literatura inglesa. Aquí Byron no canta el dolor del alma, sino que lo ridiculiza. No exalta al héroe, sino que lo desmonta. Don Juan no es un conquistador implacable, sino una víctima encantadora del deseo ajeno, y Byron subvierte el mito. Hace de Don Juan un objeto del deseo, no un sujeto demoníaco, se podría decir. Y desde este planteamiento, la verdadera genialidad filosófica de Don Juan reside en su voz narrativa. El narrador, que se identifica parcialmente con Byron, es un observador irónico, escéptico, burlón, que se ríe de todo, de la guerra, del amor, de la política, de la literatura, de la moral, etc. Su instrumento es la ironía, no como mera burla, sino como forma de conocimiento. Byron desactiva de esta manera los discursos dominantes, mostrando su inconsistencia, sus pretensiones, sus contradicciones, etc. La ironía es una forma, por tanto, de libertad para Byron. Y de esta manera, pues lo expresa en sus composiciones poéticas de una manera muy evidente. Y además de esto, esta confesión revela que la risa byroniana es una máscara de la desesperación, pero es una máscara lúcida. Byron no llora como Werther, ríe como Voltaire. Don Juan es su Cándido, pero con más cinismo, más erotismo, más mundo. Es un poema inacabable porque el mundo es inagotablemente absurdo. La filosofía de Don Juan es una filosofía del caos. El orden no existe. Las ideologías son ficciones. La historia es grotesca. El amor es deseo disfrazado de virtud.
Y todo esto pues le sumen una cierta melancolía. En esta visión el ser humano no es ni ángel ni bestia, sino una criatura contradictoria, movida por pasiones, miedos y vanidades. Pero esta visión no es nihilista en el sentido moderno. Hay en ella en realidad una vitalidad, una energía de la lucidez, una voluntad de vivir a pesar de todo, que hace de Byron también un moralista del desengaño, en toda regla se podría decir también. Y además de esto, pues en cuanto a la política y la libertad, el poeta se entiende a sí mismo como revolucionario. Y de este modo, Byron, hay que decir que no fue un poeta de salón. Su implicación política, especialmente en la causa de la independencia griega, fue real y heroica. Murió, diríamos, en Missolonghi en 1824 mientras luchaba por la liberación de Grecia del yugo otomano. Este compromiso no fue decorativo. Byron arriesgó su fortuna, su salud y su vida por una causa que consideraba justa. Y esto también es un mérito realmente imborrable de su vida. La filosofía política de Byron es una mezcla de liberalismo, escepticismo ilustrado y pasión libertaria. Odiaba la tiranía, tanto en su forma monárquica como eclesiástica, pero también desconfiaba del populismo y de la moralidad oficial de los reformadores. Su crítica al poder es sarcástica y brutal. De hecho, en alguna de sus obras parodia la apoteosis de Jorge III con una sátira feroz. En Don Juan ridiculiza a los políticos, a los héroes patrióticos, a los falsos filántropos, etc. Y hay que decir que detrás de este sarcasmo hay una fe ética profunda. La libertad es sagrada. La libertad de pensamiento, de acción, de creación. Y para Byron, el poeta debe ser un hombre libre en un mundo de esclavos. Por eso desprecia tanto la censura como también la autocensura. Su poesía es un ejercicio de libertad absoluta, incluso a costa del escándalo o la marginación. Y esto también es algo muy valioso en su obra poética y también representa su figura literaria de una manera espectacular, podríamos decir. En cuanto al erotismo, el amor y el deseo, el cuerpo es entendido por él como campo filosófico también. Byron fue un poeta profundamente sensual. Su obra está atravesada por el deseo, el erotismo, la pasión física, pero no hay en él un erotismo idealizado, ni una metafísica del amor platónico. El amor byroniano es carnal, conflictivo, ambivalente, es fuente de placer y de destrucción a la vez. No hay alma gemela, sino encuentros fugaces, relaciones imposibles, obsesiones que se pudren por el paso del tiempo también. Y de esta manera, por ejemplo, en Don Juan, el amor es una comedia de errores. En otras obras es una tragedia de celos. En Manfred es una culpa metafísica. Byron muestra de este modo que el amor no salva, sino que hiere, pero no reniega del cuerpo, lo celebra como parte del drama humano. Su visión del deseo es nietzscheana, avant la lettre. No moraliza, no castiga, no espiritualiza tampoco, simplemente lo representa el amor de la mejor forma posible, tal como él lo entiende. Este tratamiento del amor y el sexo tiene una dimensión filosófica, desmonta el ideal romántico del amor redentor. Para Byron, el deseo es deseo, ambivalente, caótico, necesario. Amar no es encontrar sentido, sino experimentar límites. El amor no eleva, arrastra, según él, pero en este arrastre está la verdad de la vida. En esta fuerza, podríamos decir también, en esta pasión, de alguna forma. Como se puede observar, diríamos, tiene una interpretación del amor muy intensa y, por supuesto, aparecen otros temas en su poesía, la muerte, el vacío y la memoria, que suponen una metafísica de la melancolía. La muerte para Byron es una constante en su poesía, pero no como promesa de trascendencia, de divinidad, de otro mundo en el que se viva, sino como límite ineludible. Byron no cree en el más allá. Su concepción de la muerte es materialista, lúcida, trágica. Morir no es pasar a otro plano, es desaparecer. Por eso, la memoria se convierte en un lugar metafísico. Lo que fue ya no es.
pero al recordarlo lo hacemos presente. La poesía, por tanto, es el arte de resucitar lo perdido, aunque sea con conciencia de su espiritualidad, de su fantasma, podríamos decir, usando la terminología romántica de su tiempo. La melancolía byroniana no es, por tanto, una tristeza pasiva, es una forma de saber. El alma que ha amado, que ha perdido, que ha luchado, que ha visto morir a sus seres queridos, no puede ser la misma. El sufrimiento transforma. Byron lo sabía. Por eso sus poemas están llenos de tumbas, ruinas, fantasmas, no como morbo, sino como filosofía. El ser humano es memoria en lucha contra el olvido. Es una magnífica descripción de lo que también significa su poesía, también, sin ninguna duda. Y luego se puede hablar de Byron y los filósofos. Hay paralelismos y tensiones, es evidente. Por ejemplo, aunque Byron no fue un filósofo sistemático, su obra dialoga implícitamente con grandes corrientes filosóficas. Podemos pensar, por ejemplo, en Rousseau, con el que comparte la exaltación del yo y la denuncia de la corrupción social, pero Byron no cree en la bondad natural. Con Schopenhauer hay similitudes, ya que comparte una visión trágica del deseo y del sufrimiento, aunque Byron mantiene una ironía vitalista que Schopenhauer niega desde su pesimismo trágico. Con Nietzsche diríamos que Byron anticipa el espíritu rebelde, la crítica a la moral del rebaño, la estética de la existencia. Nietzsche admiraba a Byron. Y con Freud sugiere la profundidad del inconsciente, la culpa inconfesable, el conflicto pulsional entre Eros y Tánatos, y con Kierkegaard comparte también la angustia existencial, aunque sin necesidad de redención religiosa. Y esto también es algo a considerar. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.